Y entramos ya en los próximos minutos en esa tertulia, en ese diálogo entre amigos. Y entre amigos seguimos aquí en la FM 107.9 de Radio Realejos y a través de Internet y a través del Facebook y también de YouTube. Saludamos a nuestra buena amiga Candy Raya, que nos acompaña desde ese refugio de animales de Puerto La Cruz semana tras semana. Candy, muy buena, ¿qué tal estás? Muy buena, José Manuel. Pues mira, muy buen día pasado hoy. Seguiremos pasando y pasaremos buena noche, porque parece que ya se está acercando el verano, aunque no ha llegado la primavera, pero Sí, bueno. sí. Ya los días van siendo un poquito más grandes y Sí, lucen un está poquito mucho más. más bonito. Sí. Hoy hemos invitado a una profesora de biología y además gestor ambiental. Hablamos de Laura Gutiérrez. Laura, un saludo. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, bien, con muy buen clima, como Sí. dice Candes, disfrutando un poquito del sol. Bueno, pues Candy te da la bienvenida también, ¿eh? Gracias. Saludos, Bienvenida, vamos. Candes. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste tú? ¿Por qué estudiaste biología y además eres también gestor ambiental? Un poquito para que los amigos te conozcan en esta primera parte de presentación, ¿no? Ya otros invitados que han pasado por aquí, pues en esta primera pregunta un poquito nos definen, ¿no? ¿Tú cómo te dio esto de elegir esta profesión? Vale, yo estudié en Venezuela, nací de hecho en Venezuela y estuve muy influenciada en la zona donde vivía por investigadores de ciencia, tanto de ciencias naturales, biología, química, y la pasión que ellos desarrollaban, sobre todo ellos y mi familia, por la naturaleza. Esto me impulsó a mí a querer conocer un poquito más de ella y sobre todo las problemáticas que a las mismas le afectaban. Tú estás ahora aquí en la isla, ¿no? De Tenerife. Sí, tengo ya 3 años viviendo en esta hermosa isla que bueno, me he gozado un mundo, su geografía, su clima, de verdad que tienen un paraíso aquí Claro. de que disfrutar. Candy, ¿qué le podemos contar ahí a los amigos oyentes de Laura? Por lo que nos está contando, es una mujer joven y apasionada de esta profesión. Bueno, yo voy a preguntar una cosa, porque yo siempre tengo mis dudas, con lo de exóticos y tropicales. O sea, que me ponga un poquito más al día, porque no lo tengo yo muy claro. Vale, es una pregunta bastante buena porque siempre escuchamos lo que es el tema de cuándo es una especie invasora, cuál es una especie exótica y cuál es una especie introducida. Una especie introducida es aquella que atraviesa una barrera geográfica, es decir, que desde donde es nativa esta especie puede ir o trasladarse o la trasladan de manera intencional o accidental a otro lugar. Una especie exótica es aquella especie que es introducida de manera accidental o intencional, pero que logra adaptarse a las condiciones ambientales. Entonces, una especie exótica es aquella que rebasa esa barrera ambiental. Y una especie invasora es aquella especie que ha sido introducida, que es una especie exótica, pero que logra adaptarse a esas condiciones ambientales, siendo un peligro para las poblaciones de especies nativas que en esa zona donde se introdujo, y logra reproducirse porque no tiene depredadores, por ende compite con recursos con las especies nativas y por ende representa un peligro para el equilibrio del ecosistema donde se encuentra. Y claro, no todas las partes del mundo son iguales, ¿no? Y no se respeta el medio ambiente y se encuentra con muchas dificultades, sobre todo para tanta variedad de especies que tenemos ahí, ¿no? Sobre todo en los mares, Exacto. ¿no? Exacto. Tenerife tiene un número bastante importante de endemismos, de especies nativas que cuidar, y por eso es que muchas están protegidas y es tanta lucha con el tema de las especies exóticas invasoras, sobre todo a nivel vegetal. Ya. ¿Candy?
Bueno, sí, yo en eso estoy de acuerdo de que de las invasoras y tal, pero yo me pregunto, no solamente son los animales o las plantas que se traen, sino también lo que viene que no se ve, ¿no? Por ejemplo, metida en cajas de cartón o embalajes o otras cosas, creo yo, ¿no? Que es que Sí, también sí, sí. Por eso se hace, por eso se habla de especies introducidas accidentales o intencionales. Intencionales es sí, aquella que la sí, persona puede llevarse de manera intencional o puede liberar de manera intencional, hablándose de fauna. exacto, Ahora, accidentalmente en unos zapatos, en un pantalón, en un bolso, una semillita de una planta se puede adherir a ella y puede transportarse o un insecto o cualquier otra fauna que pueda incorporarse a un lugar que es que trasladado se adapte, de un sitio a otro, sí. sí, que se adapte, ¿no? Que Sí, pueda tiene, sobrevivir. exacto, para ser exótica tiene que atravesar esa barrera ambiental, es decir, que fuera de su área natural, esa especie logra adaptarse. Y de hecho, a lo largo de la historia podemos contar que ha sido así. Y a lo mejor cosas que se han dado en otros sitios, pues aparecen a miles de kilómetros en otra parte del mundo, ¿no? Y a lo mejor cuaja o no. Exacto, sí. Y de ahí, bueno, ocurre todo ese equilibrio en ecosistemas o puede haber, con el paso de muchísimos años y adaptación, puede formarse algunos endemismos eh, en algunas zonas muy aisladas, ¿no? Claro, que luego a lo mejor para corregirlas cuesta lo suyo, porque luego ya se extiende. Sí. Bueno, mayor ejemplo que el rabo de gato aquí en la isla, no, yo no creo que hay, Pues mira, porque has dado en el clavo, ¿eh? Porque Candy, de esto tenemos por No, todos sitios, sí, ¿eh? ese también lo iba a decir, porque es el más problema, no es el más problema, es el más rápido que se extiende, es algo exagerado, El más ¿no? común, sí. Tiene bastante facilidad para extenderse y se ve, sí, será porque la semilla es más volátil, ¿no? sí, Pienso yo. es complejo la erradicación cuando, en mi opinión particular, cuando hablamos ya de una especie exótica invasora, es difícil hablar de erradicación. Generalmente yo me refería a la disminución del impacto de la especie en la zona, porque, claro, una vez que hablamos de especie invasora, es una especie que ha atravesado esa barrera geográfica, ha atravesado esa barrera biológica ambiental y luego una barrera de dispersión, donde posee grandes tolerancias fisiológicas hacia el sitio donde se encuentra, donde tiene un amplio rango de alimentación, hábitat favorable, no tiene competidores, no tiene depredadores y por ende triunfa. De hecho, por eso es que las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Candy, Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se podría? Porque a mí me hace gracia cuando arrancan 4 rabos de gato y luego se quedan los demás en el suelo, ¿no? Y la semilla o lo que sea. ¿Cuál sería lo mejor para ir quitándola, ¿no? Porque sí sé que hay algunas zonas que se ha quemado, o sea, que llega a lo mejor cerca de una fiesta o alguna cosa y se hacen quemas controladas. Pero yo me pregunto, ¿no se pierde gran cantidad de bichitos, gusanitos y cositas cuando se quema la hierba? Sí, claro. Yo la verdad que con el rabo de gato no puedo hablar con mucha base porque a nivel vegetal la verdad que no. Y claro, tengo poco tiempo en la isla y no he trabajado con el tema a lleno, pero sí sé que hay algunas plantas, por ejemplo, con las quemas son favorecidas sus semillas para la reproducción y por ende favorece su propagación. Puede ser que sea el caso del rabo de gato o no, la verdad que no tengo conocimiento. Sí he visto jornadas a nivel del norte de la isla que bueno, en los barrancos cortan el rabo de gato en plena floración o en pleno estar en la espiga de semillas llenas,
la cortan y luego la depositan ahí mismo en el terreno, y evidentemente esto favorece la propagación de estas semillas. Pero Claro. la verdad que no tengo el conocimiento exacto de los métodos. Sé que hay varios. Por ejemplo, Cruz Roja en el departamento ambiental estaba utilizando meter las semillas, ahogarlas en agua, meterlas en bidones de agua y macerarlas ahí por muchísimo tiempo. Pero decirte, mira, Laura Gutiérrez dice que el método factible es es mentira, porque no estoy de lleno en el tema, pero sí sé que ha sido un trabajo bastante arduo para eliminarlo, porque no es fácil eliminar unas semillas con una planta como esta, con todo lo que se refiere a la dispersión de sus semillas, la forma en cómo lo dispersa. Y tal y como está el mundo, que no nos parecemos de un lado a otro en nada, porque todo puede cambiar, aquí se utiliza una cosa, en otra parte del mundo se utiliza otra, pero en el fondo, ustedes, como todos nosotros, nos preocupa un poquito de cara al futuro, ¿no? Que siempre nos encontramos con muchos obstáculos y que no sabemos si esto va a perjudicar con el paso de los años, en todos los sentidos, ¿no? Desde el mar, desde la propia tierra firme, ¿no? No sé. Laura, como profesora, pues yo me imagino que muchos te trasladarán a muchas preguntas y muchas inquietudes, ¿no? Y muchas dudas, ¿no? Sí, aquí en la isla, a ver, no he tenido la oportunidad aún de ejercer mi carrera como tal, pero bueno, he estado trabajando de manera voluntaria con algunas asociaciones y he estado dando algunas charlas en algunos sitios y en algunas fechas, por ejemplo el Día Mundial de la Playa. He colaborado con el Cabildo y bueno, la preocupación por el tema ambiental está en todo. La idea es ir entrando en conciencia y sensibilizándonos un poquito más, porque a la hora de la verdad, como les digo, el hecho de que el equilibrio de estos ecosistemas se vea afectado, pues directamente nos afecta a todos nosotros, y es por eso que, bueno, dentro de los reglamentos de la Unión Europea, específicamente el 1143, nos habla sobre la prevención, la gestión de introducción de especies exóticas, la propagación de especies invasoras, y bueno, y que se está desarrollando a través de diferentes reglamentos unas normas para prevenir, reducir, para evitar, mitigar esos efectos adversos de estas especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad en los ecosistemas, y por ende sobre la salud de las personas, la seguridad, y reducir todas esas consecuencias. Mayor aún está el Plan 2030 de la ONU, que bueno, que entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo, por ejemplo, 14 y 15, el 14 es conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, y el 15 es proteger los ecosistemas terrestres. Entonces, bueno, ir como trabajando con proyectos en pro a estos objetivos y a los objetivos de la comunidad. No tenemos que irnos como muy lejos, ¿no? Sino en evaluar qué está pasando en nuestro entorno más cercano, porque evidentemente en nuestro entorno más cercano hay bastantes problemas ambientales que está en nuestras manos poder dejar un granito de arena favorable. ¿Candy? ¿Candy? Uy, se nos ha ido Candy. No sé si sigues por ahí, Candy. Bueno, pues no, se nos ha ido Candy, enseguida la vamos a recuperar. Bueno, Laura, de todas maneras, preocupa mucho, y sobre todo los océanos, ¿no? El plástico, ¿no? Que está por ahí, que enreda mucho, y sobre todo a tantas especies, ¿no? Ese es el mayor invasor. Uh-huh. Sí, ese es el mayor invasor. ¿Y qué nos puedes contar? Así un poquito para los amigos oyentes. Vale, aunque el plástico fue en principio creado por un fin ético e industrial, el plástico sigue estando desde hace mucho. Te recuperamos, Candy. Sigue por ahí. Vale, sigue por ahí. Bueno, sigue, Laura. Vale, el plástico desde las culturas mesoamericanas a 1600 a.C. se empezaban a utilizar
algo parecido a pelotas de goma e incorporando zapatos en su cultura, ¿no? Y toda esta historia de el plástico totalmente sintético, como te decía, tenía como un fin ético, porque al haber una gran escasez en los años 1800 y algo de marfil, y el proteger estas especies que las estaban masacrando para obtener este producto, pues se creó un celuloide que al final se conoció como parquesina para sustituir este marfil. Y bueno, y así adelantó la industria del plástico hasta obtener este producto del derivado del petróleo, porque era menor costo para su fabricación y además que se transporta muy fácil, se distribuye para múltiples usos. Entonces, bueno, llegamos a ser grandes consumidores de plástico y ahora pues nuestros océanos, que han sido los grandes vertederos de la humanidad, pues están dejando en nuestras playas parte de lo que hemos nosotros desechado. ¿Por qué digo parte? Porque el microplástico realmente pues, se puede clasificar en primarios y secundarios. Los primarios, que representan aproximadamente entre el 15 y 30% de lo que vemos en el océano, son partículas lanzadas directamente al ambiente, es decir, provienen del lavado de ropa sintética, proviene de la abrasión de los neumáticos y un porcentaje proviene de productos de belleza, por ejemplo, las microperlas, los exfoliantes, todas esas bolitas y esferitas que traen nuestros productos de belleza, la brillantina, no me acuerdo cómo lo llaman aquí, la escarcha, la brillantina que usan mucho para adornar en diciembre, las lentejuelas, este tipo de cosas, la purpurina. Vale, es sí. microplástico. Es microplástico de fabricación, o sea, es de ese tamaño. Y esto lamentablemente está arrojado al ambiente directamente. Luego está los microplásticos secundarios, que representan lo que mayormente vemos en los mares y en los océanos o en las playas, que es entre el 69 y el 81%, y se origina a partir de la degradación de los grandes plásticos. Es decir, de todos esos envases, de todas esas bolsas, de todos esos productos que utilizamos en casa, que lamentablemente se vierten al mar directamente e indirectamente, un vasito plástico que vemos por ahí en la calle, ahora las mascarillas, los guantes, y eso, el efecto del mar, el sol, los rayos UV, la abrasión contra las rocas, el oleaje, el choque contra cosas, pues esto va fraccionándolos. Y es lo que encontramos flotando o en las playas acumulados. ¿Candy? También, bueno, en las playas, en las costas, en todos lados y en el fondo marino, claro. Pero y los peces también, los estómagos de los peces, ¿no? Sí, en un gran porcentaje los peces, cetáceos y corales están consumiendo plástico. Hay algunos estudios en Gran Canaria que están viendo que hay algunos peces que prefieren, por ejemplo, los fragmentos azules, dependiendo del color, porque se asemejan a las presas que ellos depredan. Entonces, claro, esto va afectando al ecosistema, el equilibrio del ecosistema. Además que una investigación en la Universidad de Gran Canaria determinó más de 80 contaminantes que se asocian en los plásticos en concentraciones que realmente son perjudiciales para el organismo. Entonces, ya entramos en un tema de bioacumulación y que evidentemente esos metales pesados, todos esos contaminantes se bioacumulan en la especie y luego pues van pasando
a una biomagnificación, es decir, se van pasando esas acumulaciones a sus depredadores y evidentemente los grandes depredadores van a tener muchas más concentraciones de metales pesados u otros contaminantes. De todas maneras, sí, ahora sí. Creo que se nos ha cortado de nuevo la comunicación con Candy. Ya estábamos entrando en la recta final de este tiempo de radio. En la tertulia entre amigos en el día de hoy. A Laura la tenemos que invitar para otro próximo día porque seguro se quedan cosas, ¿no? Pero, ¿cómo...? Esta pregunta te la habrán hecho miles de veces, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar todo? Porque claro, desde las escuelas habrá que intentar concienciar un poco a los más pequeños para cuando sean un poquito más grandes no hagan lo que hicimos, yo no, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hicieron otros de otras generaciones nuestras, ¿no? Que lo que han hecho, pues han empleado todo este material que luego ha acabado, por ejemplo, ahí en el mar, ¿no? Sí, bueno, yo parto de la educación no formal. En realidad me dediqué a eso, más que estar en un salón de clase, 4 paredes y un pizarrón, me dediqué a la educación no formal, es decir, al trabajo de las comunidades, las poblaciones, aquellas comunidades que se vean más afectadas con estas problemáticas ambientales. Entonces realmente no lo veo como una dedicación exclusiva de un colegio o de un salón de clases, sino también de los que estamos afuera de ese entorno, a la educación no formal, a la sensibilización y conciencia del uso racional de nuestro consumo. Un consumo responsable puede aminorizar este impacto del plástico en nuestros océanos. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Candy, te volvemos a recuperar ya para la despedida. ¿Alguna curiosidad para Laura? Ya le hemos dicho que otro día tenemos que contar con ella. Sí, no sé qué hoy está mi teléfono, no me quiere hoy. Bueno, pues vale, alguna despedida ya, algo así, en la despedida. Interesante, bastante interesante, pero creo que es cierto que no podemos dejarlo aquí, ¿no? Tenemos que continuar porque la gente quiere saber y sobre todo lo de los plásticos, mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se hace? Pero también la gente tiene que aprender a responsabilizarse y entonces hay que explicárselo, ¿no? Claro que sí. Laura, ¿tú quieres decir algo más en la despedida? Bueno, un placer. Gracias por la oportunidad de darme a conocer y poder explicarle muy resumido todas estas problemáticas. Hay muchas más problemáticas ambientales y bueno, quedó a la orden para cuando ustedes quieran volver a conversar sobre ello. Dentro de un par de programas seguramente te vamos a tener por aquí a la amiga Laura Gutiérrez, que nos ha venido desde Venezuela y que ha sido muy bien acogida aquí también en nuestra isla de Tenerife. Ella es profesora de biología y gestor ambiental. Muchísimas gracias por compartir este ratito de radio y ya te pueden seguir en el Facebook, donde también te mueves mucho, ¿no? En las redes. Sí, Laura Gutiérrez Estefano, y dentro de poco voy a dictar una charla por el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, precisamente sobre un pez exótico invasor que es el pez león, que afectó mucho el Atlántico a nivel del Caribe y está afectando ahorita el Mediterráneo. ¿Y dónde será? Por Zoom, está el formulario, yo les puedo pasar el link. Va a estar invitado un biólogo del Instituto Oceanográfico, Carlos Baez, que él ha investigado el pez en el Mediterráneo y yo trabajé con el pez en el Caribe. Pues muchísimas gracias, Laura Gutiérrez, cuídate mucho y que te salga todo bien y ya nos contarás, que es muy importante, ¿de acuerdo? Vale. Dile adiós a tu buena amiga Candy. Bueno, hasta Laura, luego. Ya nos hablamos. Vale, Candy, un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias. Igualmente. Pues Candy Raya, como directora del Refugio de Animales de Puerto La Cruz, un placer como siempre tenerte por aquí. Dentro de una semanita volveremos con más noticias y con más invitados, ¿no? Sí, hay que buscar algo por ahí que impacte, pero claro, yo creo que a Laura ya la cogimos al lazo, ¿no? Y ha puesto el listón bastante alto también. Sí. Pero ya el tiempo se nos acaba en el programa del día de hoy. Candy, hasta dentro de una semanita. Gracias. Un abrazo.